Es un cráter de impacto de 300 metros de profundidad y probablemente sea uno de los cráteres de impacto grandes más jóvenes de la Tierra. Debajo de una fina capa negra de sedimento, enterrada a casi la misma profundidad en 4 continentes distintos, los investigadores siguen encontrando algo que no debería estar allí. Debajo de ella, los cazadores Clovis todavía recorrían América del Norte. Encima, los mamuts, los perezosos terrestres gigantes y todo un mundo de la edad de hielo simplemente desaparecen. Durante casi 2 décadas, los científicos debatieron qué significaba aquella línea negra. Luego, distintos equipos regresaron, analizaron la capa grano por grano y estudiaron lo que había quedado sellado en su interior. Lo que encontraron podría explicar por fin cómo terminó realmente la última edad de hielo. Antes de profundizar en esa capa, un aviso rápido. Si te fascinan los capítulos perdidos de la historia de la Tierra, ese tipo de historias en las que la versión de los libros de texto empieza a resquebrajarse cuanto más de cerca la observas, suscríbete. Este canal vive precisamente en ese espacio entre lo que nos enseñaron y lo que el suelo sigue revelando silenciosamente. Para entender por qué una sola franja oscura de tierra ha provocado tanto debate, tenemos que retroceder unos 14.000 años. Las enormes capas de hielo que cubrían América del Norte y el norte de Europa estaban retrocediendo. Glaciares del tamaño de países enteros se estaban derritiendo. Los bosques avanzaban lentamente hacia el norte. Por las extensas praderas abiertas se desplazaban mamuts, mastodontes, perezosos gigantes, lobos terribles, camellos americanos, tigres dientes de sable y caballos. Durante miles de años el patrón fue claro. La Tierra se estaba calentando. La edad de hielo estaba llegando a su fin. La vida se expandía hacia tierras recién descongeladas. Entonces, hace unos 12.800 años, todo se invirtió. Prácticamente de la noche a la mañana en términos geológicos, el hemisferio norte volvió a quedar atrapado en un frío intenso. Las temperaturas se desplomaron. El hielo volvió a avanzar. Este periodo frío duró alrededor de 1.200 años y pasó a conocerse como el Dryas reciente, llamado así por una pequeña flor ártica cuyo polen aparece en los sedimentos fríos de aquella época. Y eso es precisamente lo que lo hace tan inquietante. El calentamiento había sido gradual. La reversión fue repentina. Algo interrumpió la recuperación del planeta y ocurrió con rapidez. La pregunta que ha perseguido a los geólogos desde entonces es sencilla. ¿Qué fue lo que accionó ese interruptor? Ahora añadamos un segundo misterio. Aproximadamente durante ese mismo periodo, América del Norte perdió a la mayoría de sus animales más grandes. Mamuts, mastodontes, perezosos gigantes, tigres dientes de sable y decenas de otras especies enormes desaparecieron del registro fósil. Y no solo fueron los animales, también cambió una cultura humana ampliamente extendida. Eran los Clovis, llamados así por una localidad de Nuevo México donde sus herramientas fueron identificadas por primera vez. Su objeto más característico era una punta de lanza de piedra bellamente trabajada con una ranura o acanaladura tallada a lo largo de su centro. Estas puntas aparecen por toda América del Norte. Luego, justo en torno al Dryas reciente, el conjunto clásico de herramientas Clovis desaparece. A nivel humano, eso importa. Eran cazadores expertos cuyas vidas giraban en torno a los gigantes de la edad de hielo. Sus herramientas estaban diseñadas para la caza mayor. Cuando esos animales desaparecieron, los Clovis no solo perdieron una fuente de alimento, perdieron los cimientos de su mundo. Un conjunto de herramientas que había funcionado durante generaciones dejó repentinamente de encajar con el paisaje que los rodeaba. Así que 3 cosas ocurrieron dentro de la misma estrecha ventana temporal: una brusca reversión climática, una ola de extinciones y la desaparición o transformación de una cultura extendida por todo un continente. La coincidencia es posible, pero cuando 3 acontecimientos importantes se acumulan al mismo tiempo, los científicos empiezan a buscar una causa común detrás de todos ellos, y eso nos devuelve a la línea negra. Durante décadas, los arqueólogos del suroeste de Estados Unidos observaron una extraña franja oscura mientras excavaban yacimientos de la edad de hielo. En lugares como Murray Springs, en Arizona, excavaban el suelo y se encontraban con una capa de color carbón. El geocientífico C. Vance Haynes la documentó una y otra vez.
la llamó la estera negra. La estera negra es rica en materia orgánica, lo que explica su color, pero lo que la rodea es aún más extraño. Debajo de ella, los investigadores encuentran huesos de mamut, gigantes extintos y puntas clovis. En ella y por encima de ella, esas cosas desaparecen. La estera negra parece una línea trazada a través del tiempo, con un próspero mundo de la edad de hielo a un lado y un paisaje vacío al otro. Luego, en 2007, unos investigadores publicaron un artículo que transformó la estera negra de una curiosidad en un campo de batalla científico. Argumentaban que el Dryas reciente fue provocado por un evento cósmico, un cometa, un asteroide o una nube de fragmentos que impactó contra la capa de hielo o explotó en el aire sobre el hemisferio norte. Según ellos, la energía liberada pudo haber desencadenado incendios forestales, desestabilizado el hielo, llenado la atmósfera de escombros y empujado a un planeta que se estaba calentando de vuelta a un frío profundo. La estera negra, en esta versión, era en parte el residuo de una catástrofe. La idea pasó a conocerse como la hipótesis del impacto del Dryas reciente y, desde el principio, fue ferozmente cuestionada. Pero las afirmaciones audaces necesitan pruebas, así que los investigadores cambiaron la pala por el microscopio. El caso no dependía del color oscuro del sedimento, dependía de lo que había quedado atrapado dentro de la capa límite. Primero aparecieron las diminutas esferas. Varios equipos informaron del hallazgo de microesférulas magnéticas y ricas en carbono, pequeñas partículas formadas cuando algo se calienta a temperaturas extremas y se enfría tan rápido que queda congelado en forma esférica. Unas pocas esferas dispersas podrían no significar mucho, pero un aumento brusco justo en el límite del Dryas reciente, con muchas menos por encima y por debajo, era más difícil de ignorar. Luego llegaron los nanodiamantes. Los investigadores informaron del hallazgo de diamantes a escala nanométrica, incluida una rara forma hexagonal asociada con presiones y temperaturas de choque extremas. Los diamantes normalmente requieren condiciones extraordinarias para formarse. Encontrarlos concentrados en una sola capa delgada sugería algo mucho más violento que la geología superficial ordinaria. Después estaba el vidrio fundido. En varios sitios, los equipos encontraron diminutos fragmentos vítreos cuya composición química sugería temperaturas muy superiores a las alcanzadas por un incendio forestal normal. Hablamos de calor capaz de fundir roca y arena para convertirlas en vidrio, el tipo de calor que suele asociarse con eventos cósmicos. Cualquiera de estas pistas por separado podía ser cuestionada. Las esférulas pueden tener otros orígenes. Los nanodiamantes pueden ser objeto de debate. El vidrio fundido puede ser discutido. Los escépticos hicieron exactamente eso. Pero los defensores de la hipótesis seguían regresando al mismo argumento. No se trataba de un solo marcador extraño. Era un conjunto completo de marcadores, todos concentrados en la misma capa delgada y presentes en sitios repartidos por todo el mundo. Luego apareció el platino. Si la hipótesis necesitaba una prueba capaz de captar la atención de los científicos más cautelosos, era esta. El platino es raro en la corteza terrestre, pero más común en el material cósmico. Si un gran objeto extraterrestre explotó en la atmósfera o impactó sobre el hielo, podría haber dejado una fina capa de platino sobre el paisaje. En el núcleo de hielo GIS-P2 de Groenlandia, los investigadores encontraron un pronunciado pico de platino atrapado en el hielo casi exactamente en el momento en que comenzó el Dryas reciente. Los núcleos de hielo son como los anillos de crecimiento de los árboles para el planeta. Cada capa conserva un instante en el tiempo. Un pico de platino a esa profundidad funciona como una marca temporal. Algo rico en platino entró en la atmósfera justo cuando comenzó el retorno al frío. Estudios posteriores informaron de anomalías similares de platino en sitios correspondientes al límite del Dryas reciente por toda América del Norte. La misma huella. El mismo momento, repetida a escala continental. Para los defensores del impacto, esto se parecía más que nunca a una prueba decisiva, y las evidencias no se detenían en América del Norte. En Siria, en el antiguo yacimiento de Abu Ureira, los investigadores encontraron vidrio fundido en suelos pertenecientes a uno de los primeros asentamientos conocidos, donde los seres humanos comenzaron a adoptar la vida en aldeas y la agricultura. Su interpretación fue que una explosión aérea a baja altitud sometió el terreno a suficiente calor como para fundir la tierra de un antiguo asentamiento.
Si era cierto, el evento no fue local, fue hemisférico, fragmentos impactando o explotando simultáneamente sobre múltiples regiones. También estaba el hollín, en sedimentos y núcleos de hielo correspondientes al inicio del Dryas reciente. Varios equipos informaron de aumentos pronunciados en carbón vegetal, hollín y residuos de carbono procedentes de incendios masivos. Algunos lo describieron como uno de los episodios de quema de biomasa más intensos de aquella era, con señales de incendios en múltiples continentes. Imagina incendios forestales arrasando enormes extensiones de tierra en un corto periodo de tiempo. Los defensores argumentan que esto conecta un evento cósmico con una congelación global. Suficiente humo, hollín y escombros en la atmósfera superior podrían reducir la luz solar, enfriar la superficie y crear un invierno de impacto. En ese escenario, el cometa no necesitaba enfriar la Tierra directamente, solo tenía que incendiar partes del mundo y dejar que el humo hiciera el resto. Pero aquí es donde comienza la disputa. La hipótesis del impacto del Dryas reciente sigue sin ser la explicación universalmente aceptada. Durante mucho tiempo, el modelo predominante ha involucrado agua, no fuego. A medida que la capa de hielo norteamericana se derretía, se formaron enormes lagos glaciares. La explicación convencional sostiene que una repentina descarga de agua dulce y fría llegó al Atlántico Norte, alterando la circulación oceánica que transporta agua cálida hacia el norte. Si se detiene esa cinta transportadora, las temperaturas se desploman. No hace falta ningún cometa. Las extinciones también tienen sus propias teorías rivales. Algunos investigadores culpan a la caza humana, otros al estrés climático. Algunos sugieren enfermedades o una combinación de factores. La realidad es que la extinción de la megafauna sigue siendo uno de los grandes debates de la ciencia. Los defensores del impacto no necesariamente niegan esas presiones. Su argumento es que un evento cósmico fue el detonante que empujó a un sistema ya estresado más allá de su límite en una única ventana catastrófica. Y esa diferencia importa. Es la diferencia entre una lenta decadencia y una ejecución repentina. Las críticas fueron contundentes. Algunos equipos no lograron reproducir ciertos hallazgos relacionados con esférulas y nanodiamantes. Otros argumentaron que esos materiales podían proceder de incendios forestales, contaminación o procesos ordinarios. También se cuestionó la datación. Y los escépticos plantearon la pregunta obvia: si hubo un impacto, ¿dónde está el cráter? Los defensores respondieron que un cometa fragmentado podría explotar en el aire o impactar sobre una capa de hielo de varios kilómetros de espesor sin dejar un cráter permanente después de que el hielo se derritiera. También argumentaron que los métodos de procesamiento explicaban algunos de los fallos de replicación y siguieron señalando el platino, las dataciones sincronizadas, el vidrio fundido y los repetidos marcadores del límite como evidencias demasiado organizadas para ser ignoradas. Por eso los científicos siguieron regresando a la capa. Debates como este no se resuelven con un único descubrimiento espectacular. Se resuelven volviendo a tomar muestras, volviendo a fecharlas y volviendo a ponerlas a prueba. A lo largo de los años, equipos multidisciplinarios, a veces compuestos por más de 2 docenas de investigadores, estudiaron el mismo límite en lugares repartidos por todo el planeta. Y el argumento más difícil de refutar terminó siendo la sincronía temporal. Los materiales extraños aparecen dentro de la misma estrecha ventana cronológica hace unos 12.800 años. Un nuevo análisis estadístico de las fechas obtenidas en múltiples sitios sugirió que el límite era esencialmente simultáneo en todo el hemisferio norte e incluso más allá. Un incendio forestal es un fenómeno local. Una inundación es regional, pero una capa delgada que contiene marcadores exóticos similares en continentes distintos y al mismo tiempo apunta hacia algo mucho más grande. Entonces, ¿qué podría impactar un hemisferio entero a la vez? Cada vez más defensores imaginan no un único meteorito gigante, sino un gran cometa que se fragmentó en múltiples pedazos. Si la Tierra atravesara esa corriente de escombros, no recibiría un solo golpe, recibiría una lluvia de impactos, múltiples explosiones aéreas e impactos repartidos por distintas regiones en un corto intervalo de tiempo. Eso explicaría el
vidrio fundido en Siria, las esférulas en Arizona, el platino en Groenlandia y la ausencia de un gran cráter único. Entonces, ¿ha terminado realmente el debate? En el sentido más estricto, no. Muchos científicos serios siguen favoreciendo el modelo basado en el agua de deshielo y muchos continúan sin estar convencidos. La ciencia rara vez termina con un estruendo repentino, pero la idea del impacto ha cambiado. Las evidencias no se han desvanecido, se han acumulado. Los picos de platino resistieron el escrutinio, el vidrio fundido siguió apareciendo, las dataciones entre continentes se volvieron más precisas. Lo que antes se consideraba marginal se ha acercado cada vez más al centro de la conversación científica. Para un número creciente de investigadores, la pregunta ya no es si ocurrió algo cósmico al comienzo del Dryas reciente. La pregunta es qué tan grande fue y cuánto contribuyó a la catástrofe. Eso cambia por completo la perspectiva. El repentino enfriamiento, los mamuts desaparecidos y la desaparición de la cultura Clovis. Tal vez nunca fueron enigmas separados. Tal vez un solo acontecimiento llegado desde el cielo reinició el clima, vació el paisaje de gigantes y destruyó el mundo de quienes los cazaban. Y hay una última razón por la que esto importa. En 1908, un objeto cósmico explotó sobre Siberia cerca del río Tunguska. No dejó ningún cráter, pero la explosión aérea arrasó aproximadamente 800 millas cuadradas de bosque. Eso fue un único fragmento sobre una región salvaje y remota. La estera negra podría conservar el recuerdo de algo mucho mayor, un recordatorio de que el cielo no es tan seguro como parece. Así que la próxima vez que veas una fina línea oscura en un acantilado o en la orilla de un río, recuerda esto: la Tierra lleva un diario, y enterrado en una de sus entradas más antiguas, a 12.800 años de profundidad, podría encontrarse el registro del día en que la edad de hielo no terminó simplemente, fue terminada. Si este es el tipo de historia enterrada que te interesa, suscríbete y quédate por aquí. A continuación te llevaré a las Carolina Bays, miles de extrañas cicatrices ovaladas repartidas por el paisaje estadounidense que algunos investigadores creen que podrían ser las huellas perdidas de este mismo acontecimiento.